Capítulo 281. Reencuentro con Asuna, un triángulo amoroso. Callaba Akihiko se sentía un poco incómodo. Para empezar, ¿por qué este tipo seguía tan tranquilo incluso después de aparecer? Al ver a Callaba aturdido, Haruto puso los ojos en blanco. Dejemos de lado las formalidades. Intentar forzar la conversación es simplemente ridículo. Dicho esto, hizo un gesto con la mano para que Callaba se fuera. Callaba guardó silencio un instante, luego su figura se distorsionó y desapareció. Haruto resopló levemente, indiferente. Realmente no tenía nada que decirle a este lunático. Tener sueños está bien, pero arrastrar a 10.000 probadores beta a su locura es pura idiotez. Justo cuando Haruto estaba a punto de entrar nuevamente al portal de teletransportación. Fuera de la sala del jefe, se podían escuchar pasos caóticos acercándose. La boca de Haruto se torció. Pensó, ese maníaco de Callaba Akihiko, ¿podría ser esta su idea de venganza? Resultó que otros jugadores habían descubierto que el punto de teletransporte del piso se había activado y corrieron hacia allí. Cuando la multitud vio los aterradores rastros de la batalla dentro de la sala del jefe y a Haruto parado en el centro, todos se quedaron en silencio. Los hechos estaban ante ellos. El jefe del primer piso, al que creían invencible, ya había sido derrotado por el hombre que estaba frente a ellos. En Sao, los jefes de piso no reaparecen. Solo se pueden derrotar una vez. Además, las huellas de batalla dentro de la sala de un jefe no desaparecen, sino que permanecen para siempre como una especie de registro histórico. Un recordatorio para los jugadores que lucharon y algo que otros admirarán. En ese momento, entre la multitud silenciosa, dos chicas encapuchadas corrieron repentinamente hacia Haruto. ¡Haruto! Gritaron al unísono. Haruto sonrió impotente mientras observaba a las dos chicas correr hacia él. Eran, por supuesto, Asuna y Argo. Al principio, ambos tenían la intención de lanzarse a los brazos de Haruto. El primero estaba obviamente encantado de volver a verlo en el juego. El segundo, desde su última separación, se había preocupado por él a diario. Y cuando vio que el primer piso había sido despejado, dándose cuenta de que era obra de Haruto, estaba igualmente emocionada. Pero ahora con ambos aquí la situación se volvió un poco incómoda. Frente a Haruto, las dos chicas se detuvieron, mirándose mutuamente, sus ojos brillando con llamas invisibles. ¿Quién eres y cómo conoces a Haruto-senpai? Preguntó Asuna con cautela. Deberías ser tú quien responda. Haru y yo estamos juntos. Por tu forma de hablar, ¿se conocían en la vida real? Replicó Argo con una mueca de desprecio, incluso tendiéndoles una trampa verbal. Claro. Haruto-senpai y yo somos muy amigos en la vida real. Sin experiencia en juegos mentales, Asuna cayó directamente en la trampa. Ah, ¿sí? Si son tan buenos amigos en la vida real, ¿por qué no se han visto en el juego desde el lanzamiento? Preguntó Argo con interés. Asuna de repente se quedó sin palabras. Realmente sonaba como si estuviera mintiendo. Y el hecho de que los amigos de la vida real no estuvieran juntos en un juego de muerte insinuaba una falta de confianza. Pero no podía explicar exactamente por qué se había colado en el juego usando el nervejear de su hermano sin que Haruto lo supiera. Al caer en desventaja, el cerebro de Asuna se puso a trabajar a toda marcha. ¿Y tú? Formaste equipo con Haruto-senpai, pero no ayudaste a luchar contra el jefe. Encontró un punto débil para contraatacar. Aunque tenía menos experiencia social que el informante Argo, Asuna era una chica inteligente. Argo se quedó instantáneamente sin palabras. En aquel entonces, había frenado a Haruto, impidiéndole que la llevara a la batalla contra el jefe. Pero eso era algo que jamás podría admitir. Si lo hiciera, perdería seguro. Al ver a las dos chicas discutir verbalmente, Haruto sintió que le venía un dolor de cabeza. Obviamente su discusión era sobre él, y si intervenía ahora, podría parecer que se estaba poniendo del lado de uno de ellos. En ese momento, era solo una guerra fría entre ambos. Si él intervenía, podría escalar a un triángulo amoroso y él estaría en problemas. Justo entonces. Oye. Bastardo. Una voz interrumpió al jugador y Kibao salió. Al ver a alguien dispuesto a causar problemas, Haruto no se enojó, en realidad se sintió aliviado. ¡Qué buen chico! Llegando a romper la tensión en el momento perfecto.
Naruto dio 2 pasos hacia adelante y estrechó la mano de Kibao. Con Kibao convertido en enemigo común, Asuna y Argo naturalmente pusieron fin a sus discusiones. Kibao, sin embargo, tenía la intención de provocar una pelea. Incluso había venido preparado para luchar contra Naruto, con un grupo por si acaso. Aunque Naruto fuera de alto nivel, no perderían en una pelea grupal. Pero la actitud amistosa de Naruto lo dejó atónito. Espera, ¿no estaba aquí para buscar pelea? ¿No era ese tono anterior claramente agresivo? Se sacudió con fuerza la mano de Naruto y resopló con frialdad. Adularme no funcionará. Debes ser un beta tester, ¿verdad? Acaparas todos los recursos, esa es la única razón por la que venciste al jefe antes que todos los demás. ¿Tienes idea? Ya han muerto 2000 jugadores. Gente como tú son los verdaderos culpables. Entrega el botín del jefe y toda la información que tienes. Si eres un beta tester, le debes a todos la sangre que manchaste tus manos. Usando el chantaje moral y la lógica retorcida, Kibao se lanzó a despotricar. Detrás de Naruto, Asuna y Argo inmediatamente dejaron de discutir y miraron fijamente a Kibao. Incluso echaron mano de sus espadas. Pero antes de que Kibao pudiera terminar, Naruto dijo: no lo soy. Kibao se quedó congelado, confundido. ¿No qué? Naruto se encogió de hombros. No soy un probador beta. Sus palabras sorprendieron no solo a Kibao, sino también a los jugadores de alrededor. Porque a sus ojos, solo un probador beta podría haber derrotado al jefe tan rápido. Ni hablar. No intentes engañarnos, ¿crees que somos tontos? Naruto ni siquiera había terminado cuando fue interrumpido nuevamente. En realidad no es un beta tester. Cuando lo conocí, era un completo novato que no sabía nada. Argo habló, confirmando la identidad de Naruto. Kibao se quedó estupefacto. Estaba a punto de acusarlos de colusión. Pero Argo se le adelantó con una declaración aún más contundente. Soy Argo, Argo la rata, el informante más conocido de la prueba beta. Como informante, asumo la responsabilidad de la información que comparto. Nunca miento. Con esto, cerró por completo el argumento de Kibao. Kibao señaló a Argo con frustración. Pero antes de que pudiera decir más, Naruto le apartó la mano de un golpe. Incluso con las manos desnudas, el golpe le quitó bastante HP a Kibao. Esto se debió a que las habilidades pasivas de las artes marciales seguían siendo efectivas incluso sin un arma. No es que nadie lucharía normalmente con las manos vacías contra monstruos. El daño es demasiado bajo. No me importa lo que digas de mí, dijo Naruto con calma. Pero si vuelves a señalar a alguien detrás de mí, te corto la mano la próxima vez. Kibao se tambaleó hacia atrás, completamente conmocionado. Después de un largo silencio, gritó enojado. ¿De qué eres tan arrogante? Si no eres un beta tester, debiste haber contratado a un montón. Probablemente mataron al jefe mientras tú te quedabas ahí parado, haciéndote el héroe. No eres más que el enemigo público de todos los jugadores. Deberíamos boicotear a gente como tú. Una vez más, fue interrumpido por tercera vez. Solo éramos 3 los que luchamos contra el jefe del primer piso. Incluyéndome a mí. Y, sinceramente, podría haberlo hecho solo. En el momento en que dijo eso, los jugadores se quedaron sin aliento. Incluso los jugadores públicos sabían algo sobre el jefe del primer piso. En la prueba beta, se necesitaron más de 20 jugadores para superarlo. Y los probadores beta no tenían miedo de morir. Podían reaparecer con una ligera pérdida de experiencia. Nada que ver ahora. 3 jugadores contra el jefe en un juego a muerte. Increíble. Imposible. Es ridículo. Es imposible que 3 personas lo hayan hecho. Kibao finalmente logró terminar una oración completa. Naruto lo miró en silencio. Creyendo que había tocado la fibra sensible, Kibao estaba a punto de continuar. Entonces Naruto se acercó y le dio una bofetada fuerte. El daño no fue grande, pero el insulto fue enorme. Debido a la diferencia de nivel, Kibao recibió un golpe que lo hizo caer directamente al suelo. Naruto aplaudió y ni siquiera miró al hombre en el suelo. Sinceramente, da igual que me crean o no. No importa si murieron 2000 personas. Ni la beta ni el lanzamiento público. Pueden quedarse todos apiñados en las zonas seguras de la ciudad de inicio. Incluso sin ustedes, completaré el juego.
Lo que piensen no me importa. Con esto, se giró y subió las escaleras que conducían al segundo piso. Asuna y Argo intercambiaron miradas y luego lo siguieron rápidamente. Aunque estar al lado de Haruto también podría convertirlos en objetivos, a ninguno de ellos le importó. Solo después de que los tres desaparecieron, la multitud comenzó a recobrar el sentido y se miraron unos a otros en silencio. Kibao yacía miserablemente en el suelo, completamente aturdido. Aunque el dolor no existía en Sao, todavía se sentía completamente humillado. Capítulo 282. Exponiendo la verdad del juego de la muerte. A través de la puerta de teletransportación, llegaron al pueblo en el segundo piso. Al aterrizar, Haruto se estiró perezosamente. Mientras tanto, Asuna y Argo claramente dejaron escapar suspiros de alivio. Era evidente que el enfrentamiento anterior todavía era demasiado intenso para que las dos chicas pudieran manejarlo. Después de todo, el conflicto directo con otros no era algo a lo que estuvieran acostumbrados. Por cierto, a partir del segundo piso, podemos aprender algunas subprofesiones, ¿verdad? Haruto sacó a relucir un tema deliberadamente para desviar su atención. Argo asintió inmediatamente en respuesta. Sí, a partir del segundo piso, podemos aprender subprofesiones de los PNJ y usarlas. Algunas de alto nivel relacionadas con el combate aún no están disponibles, pero las relacionadas con la vida sí lo están. Como la alquimia y la forja, son muy útiles para completar pisos en el futuro. Haruto sonrió. La profesión de cocinero también debería estar disponible, ¿no? Los ojos de Asuna se iluminaron levemente ante eso. Argo también asintió. Sí. Ahora podemos aprender habilidades culinarias de los PNJ. Ah, por fin podemos escapar del destino de masticar pan duro. Mientras hablaba, Argo incluso levantó la mano en señal de alegría. En la ciudad inicial del primer piso, la única opción de comida disponible para los jugadores era pan seco. Restableció la resistencia, pero no comer adecuadamente durante periodos prolongados reduciría la resistencia máxima, lo que afectaría las funciones básicas del jugador. Esta mecánica no era nueva. Pero en un juego de inmersión total, el sabor quedó totalmente simulado. La comida ya no era solo un artículo, era real. Aunque uno podría sobrevivir solo con pan seco, cualquier persona normal lo encontraría insoportable. De todos modos, vamos a comer algo y a hablar mientras comemos. Haruto señaló un restaurante en la ciudad. Asuna y Argo asintieron con entusiasmo. Los tres entraron al restaurante del pueblo y pidieron lo que quisieron. Argo incluso se frotó las manos con entusiasmo. Durante la beta, no tenía dinero de sobra para gastar en lugares como este. En aquel entonces, cada moneda tenía que destinarse a subir pisos rápidamente para reunir información. Pero ahora las cosas eran diferentes. Sin posibilidad de cerrar sesión, este mundo de juego era efectivamente el mundo real para la mayoría de las personas. Llegaron los platos. Asuna no pudo esperar y tomó un pequeño mordisco. Era evidente que la alguna vez sombría Asuna había vuelto a brillar. Incluso empezó a comer con más ganas, dejando de lado su imagen de dama. En cuanto a Argo, sus hábitos alimenticios eran aún más groseros. Haruto simplemente sonrió y observó a los dos. Después de un breve ataque de glotonería, ambas chicas notaron la mirada de Haruto y se sintieron un poco avergonzadas. Por cierto, no sabía que tú también estabas en Sao, Haruto-senpai, comentó Asuna. Pensé que alguien tan increíble como tú estaría demasiado ocupado para jugar. Argo levantó las orejas. En el juego, entrometerse en la información de la vida real de alguien estaba considerado tabú. Pero Haruto era demasiado misterioso. Especialmente para Argo, un curioso corredor de información. Haruto simplemente tocó la mejilla de Asuna. Visité Sao para una visita guiada y conseguí un espacio para la beta pública. ¿Pero no entraste sin un espacio? Asuna dio una sonrisa incómoda. Había usado en secreto el nervejear de su hermano para iniciar sesión y quedó atrapada. Fue una historia bastante vergonzosa. Argo abrió mucho los ojos mientras escuchaba. ¿Ustedes realmente visitaron la compañía de juegos? Haruto y Asuna asintieron. Aunque difundir esa información podría causar problemas. La gente podría pensar que estaban relacionados con Akihiko Kayaba, el creador de este lío.
Pero Haruto confiaba en que Argo no lo filtraría. Charlaron un rato más, conociéndose mejor. Finalmente, Argo no pudo contenerse y expresó su preocupación. Haruto, lo que dijiste en la sala del jefe sin duda causará grandes problemas. De ahora en adelante, ya sea en gremios o reuniendo materiales y equipo entre los jugadores, será difícil. Haruto básicamente había trazado una línea clara entre él y los otros jugadores. Y los casos atípicos como él rara vez son aceptados. Pero para Haruto, esto no era realmente un problema. Las ovejas se mueven en rebaños, pero las bestias caminan solas. Haruto no respondió a su preocupación y en su lugar bajó la voz y dijo: hablando de jugadores, déjenme compartir con ustedes una información clasificada. Sus palabras y su comportamiento despertaron inmediatamente la curiosidad de las chicas. Kayaba Akihiko dijo que este era un juego de muerte, y que si tus HP llegan a 0, realmente morirás. Argo y Asuna asintieron, con expresiones solemnes. Aunque habían superado el miedo y aprendido a luchar. Este tema todavía les pesaba mucho. Después de todo, se trataba de vida humana. Haruto no se anduvo con rodeos. Lo que digo es que este llamado juego de la muerte no es real. Las dos chicas abrieron los ojos en estado de shock. ¿Cómo es posible? Pero esos jugadores que murieron. Argo replicó inmediatamente. Kayaba había mostrado noticias reales sobre las bajas en la ciudad del comienzo. De lo contrario, nadie habría creído en el juego de la muerte con tanta convicción. Pero Haruto negó con la cabeza. Originalmente, sí, Kayaba diseñó SAO para que fuera un juego de la muerte. Pero cuando visité el servidor raíz de SAO, detecté fallas en el sistema fundamental del juego. Así que instalé en secreto un mecanismo de seguridad que impedía que el nervegear destruyera el cerebro. Todos los jugadores que han muerto en el juego están en realidad sumidos en un profundo sueño en el mundo real. No despertarán hasta que termine el juego. En cuanto a las noticias que Kayaba demostró que eran falsas. Insertadas por el departamento de respuesta. Con 10.000 jugadores atrapados, Japón no habría formado un equipo de respuesta. Probablemente cortaron el acceso a Internet abierto de SAO hace mucho tiempo. Había verdad y engaño en lo que dijo. Todos esos informes de noticias mostrados por Kayaba eran datos falsos insertados en SAO por la fundación. SAO todavía parece conectado a Internet. Pero en realidad, ya está vinculado a la red interna de la fundación. Toda la información es lo que quieren que Kayaba vea. Asuna y Argo quedaron en shock al escuchar esto. El impacto de esta revelación fue tan grande como cuando Kayaba anunció el juego de la muerte. Entonces, nadie murió de verdad. Aunque alguien muera en el juego, no morirá en la vida real. Argo se conmovió hasta las lágrimas. Asuna también parecía como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Si hacemos pública esta noticia, entonces. Argo comenzó, pero Haruto negó con la cabeza. Esta noticia nunca debe revelarse. De lo contrario, todo el juego podría colapsar. Las dos muchachas quedaron atónitas. Pero después de pensarlo un momento, entendieron. En este momento, los jugadores se comportaron por miedo a la muerte. Si ese miedo desapareciera, los jugadores se convertirían en auténticos desastres andantes. Sin consecuencias, harían lo que quisieran. Además, les quitaría la motivación para completar el juego. Entonces, liberar a SAO se volvería casi imposible. Pase lo que pase, eres increíble, Haruto-senpai. Salvaste a tanta gente. Los ojos de Asuna brillaron con admiración. Haruto simplemente sonrió y no dijo nada. Decirle la verdad a Asuna y Argo no era peligroso. La capacidad de luchar no era algo que requería un desarrollo continuo. Era más bien una barrera. Una vez que lo cruzaste, tu mentalidad cambió para siempre y nunca más volverías a temer pelear por la muerte. Asuna y Argo ya habían cruzado esa línea. Pero, Haruto, ¿quién eres realmente? Argo murmuró algo a mitad de frase y luego se detuvo rápidamente. A Haruto no le importó, simplemente le revolvió el cabello. No es para tanto. Soy uno de los que toman las decisiones en el clan Momogami. Así conseguí acceso a la compañía del juego y pude modificar el servidor raíz. Aunque no es un título tan importante, me alegra haber podido ayudar. Después de escuchar eso, Argo quedó completamente atónito. Un tomador de decisiones del clan Momogami.
Ese título por sí solo sonaba como algo muy distinto a lo que ella pensaba. Y sin embargo allí estaba él, tan cerca, acariciándole suavemente la cabeza. Argo se sintió completamente aturdido. Capítulo 283. El regreso de Saguru, Soul Ruby. Después de charlar con Asuna y Argo por un rato más, Haruto finalmente se desconectó. Ya basta de jugar por hoy. Seguir jugando sería de mala educación. Haruto buscó un lugar tranquilo y decidió cerrar sesión. Después de 2 semanas desde el lanzamiento oficial, el primer piso finalmente quedó despejado. ¿Suena como si hubiera tomado demasiado tiempo? Bueno, el ritmo de limpieza del piso se aceleraría considerablemente a partir de ahora. En la historia original, completar el primer piso de Sao llevaba un mes entero. ¿Y completar el juego completo? La friolera de 2 años y medio. Eso fue demasiado lento. La presencia de Haruto sin duda tenía como objetivo acelerar el progreso de Sao. Según sus cálculos, el juego debería estar completamente completado y liberado en un año. Al salir del juego, Haruto se estiró un poco. En ese momento, su teléfono vibró 2 veces. Revisó la pantalla. Fue un mensaje del sitio de la fundación. Y no se trataba de un mensaje cualquiera, sino que estaba altamente encriptado y solo podía ser visto por personal con autorización de seguridad de nivel 4 o superior. Haruto frunció el ceño ligeramente. En este momento, los únicos lugares capaces de generar datos cifrados de tan alto nivel. Probablemente sería o muerte. SCP-2935, o la estación Kisaragi. ¿Pudo haber ocurrido algo nuevamente? Al verificar su identidad, desbloqueó el cifrado. El mensaje se desarrolló ante los ojos de Haruto. Lo primero que apareció a la vista fue un adorno parecido a un amuleto, de unos 15 centímetros de diámetro. El cuerpo del amuleto fue elaborado en plata pura, con forma de polígono regular. En cada arista entrecruzada, 13 brillantes diamantes en forma de pico estaban incrustados, deslumbrantemente brillantes. Estos 13 diamantes formaban una estrella que rodeaba un rubí central ovalado. El rubí tenía el tamaño aproximado de un huevo de paloma, era cristalino y de un intenso color rojo sangre. Se había encontrado en una grieta espacial entre la estación Kisaragi y el mundo principal. Cuando el personal de la fundación lo localizó, ya había sido expulsado de la grieta y yacía en el suelo de la estación. Al mismo tiempo, la fundación observó el colapso total y la aniquilación de la estación de Kisaragi. Este rubí decorativo parecía ser el último remanente de la estación Kisaragi, algo que dejó atrás. Al descubrir que un objeto era expulsado de una grieta espacial, la fundación evacuó inmediatamente el área dentro de un radio de 50 kilómetros de la estación. Un escuadrón de personal de clase D fue enviado para observar el rubí. Resultó que incluso acercarse al rubí no provocó víctimas masivas. La fundación dedujo que el rubí no llevaba la O, muerte. SCP-2935. Esto era razonable. Porque se basa en datos conocidos. O, la muerte requiere un portador vivo. Y este rubí no mostraba signos de vida. A un individuo de clase D se le asignó la tarea de recoger el rubí. Inmediatamente después, esa clase D sufrió una transformación asombrosa. Se convirtió en datos redactados. El clase D y el rubí aceptaron voluntariamente la contención y fueron trasladados a las instalaciones de contención del sitio. Simultáneamente, se produjo la aniquilación total de la estación Kisaragi. Después de una investigación exhaustiva, se aprobó la reapertura del área al público. Todo el personal de la fundación fue retirado del área. El informe terminó allí. Haruto se frotó la frente mientras leía la información. La buena noticia. La estación de Kisaragi había desaparecido. El único puente entre el mundo de Odeap y el mundo principal se había derrumbado y probablemente nunca sería restaurado. En cuanto a seres con una naturaleza divina insondable y sin forma como esa, Haruto prefirió quedarse lejos, muy lejos. Incluso si uno pudiera ejercer tal poder, las consecuencias serían completamente impredecibles. Un apocalipsis del nivel de la peste negra estalla en el mundo principal. Esa era una escena que Haruto ni siquiera quería imaginar. En cuanto a lo que podría no ser una mala noticia, este extraño rubí extraído de la estación de Kisaragi. Este rubí bien podría tener su origen en el mundo de O, muerte.
Haruto decidió dirigirse personalmente al sitio de la fundación para echar un vistazo. En poco tiempo llegó al sitio 01. Dado que este rubí contenía una gran cantidad de datos cifrados, tenía todo el sentido que se hubiera entregado al sitio 01 la instalación con la configuración de contención más completa. En la zona de contención reforzada, dentro de una cámara específica, Haruto vio el rubí al individuo de clase D transformado. Y fue allí donde Haruto aprendió el verdadero significado de transformación. Nao, el director del sitio 01, estaba al otro lado del vidrio de alta resistencia de la sala de contención, hablando con la clase D. Director Nao. ¿Puedes decirme tu nombre? D-113. Soy un ex agente de la Fundación SCP y el actual comandante del MTF Destino, manifestó Suguru Akuba. D-113. Sinceramente, pensé que era obvio. Una persona como yo es difícil de imitar. Director Nao. Creo que usted es el personal de clase D-113, Kensuke Futagawa. Director Nao. Fue declarado culpable de múltiples asesinatos y sentenciado a 327 años de prisión. Director Nao. Aceptaste trabajar con nosotros a cambio de una reducción de tu condena. Firmaste los acuerdos necesarios. D-113. Eso es una tontería. Jamás podría ser de clase D. La conversación se detuvo. Dentro de la cámara, un pequeño robot operado por la Fundación recuperó el rubí del cuerpo de D-113. D-113 se desplomó instantáneamente y no respondió. Las pruebas confirmaron que después de ser separado del rubí, las funciones cerebrales superiores de D-113 cesaron por completo. Otras exploraciones de resonancia magnética revelaron alteraciones sutiles en la estructura de su cerebro. Cuando le devolvieron el rubí, la actividad cerebral de D-113 se reanudó con normalidad. La entrevista continuó. Director Nao. Bienvenido de nuevo, comandante Suguru Akuba. D-113. Te lo dije. Director Nao. Te concedieron la estrella de la Fundación. Te respetamos profundamente. Pero nos hemos topado con un pequeño problema. D-113. ¿Qué es? Director Nao. Parece que te has fusionado con el rubí y ahora posees la capacidad de proyectar tu conciencia en otros humanos. D-113. Largo silencio. Después de esto, y con la cooperación de D-113, la Fundación comenzó una batería de pruebas sobre el rubí. Los resultados fueron los siguientes. Basándose en sus propiedades, el objeto fue designado Rubí del Alma o Inmortalidad. SCP-963. Se descubrió que cuando cualquier miembro del suborden de primates entraba en contacto directo con el Rubí del Alma. SCP-963. La conciencia del sujeto sería borrada. Y la consciencia de Suguru Akuba se proyectaría en ese cuerpo si el sujeto mantenía contacto con el Rubí del Alma durante 30 días. Su función cerebral se convertiría en una réplica del anterior Suguru Akuba. Si el rubí fue eliminado en ese momento, el sujeto se convertiría en una copia independiente de Whitehorse Detective, con plena conciencia. Esta información fue comunicada al Consejo O5. Inicialmente, para evitar la creación de múltiples instancias de Whitehorse Detective y prevenir posibles autoconspiraciones, se propuso una política de almacenar y usar el rubí con precaución. Se requería que el portador de clase D del Rubí del Alma fuera reemplazado y eliminado antes de que se cumplieran los 30 días. Luego se le asignaría a otro clase D la tarea de llevar el rubí. Esta propuesta fue finalmente rechazada. Razón. Tales medidas eran innecesarias. El detective Caballo Blanco había sido galardonado con la estrella de la Fundación. Se había dedicado plenamente a la Fundación y a su causa. Registros cifrados. Accesible solo para personal de nivel 5. O5-1. ¿Todavía recuerdas lo que pasó en ese lugar? Suguru Akuba. Sí, lo recuerdo. Fue bastante desesperante. O5-1. Gracias por todo lo que has hecho por la Fundación y por toda la humanidad. Suguru Akuba. Jaja, supongo que era lo que debía hacer. De hecho, incluso hasta el momento de la destrucción, estuve agradecido. O5-1. No entiendo. Suguru Akuba. Otros mundos tenían la Fundación, exoesqueletos motorizados, rifles de gravedad. Pero ese no era mi mundo. Suguru Akuba.
La mayor diferencia fue que esos mundos no te tenían a ti, 051. Saguru Akuba. Eso marcó la diferencia. Y no es un halago, es lo que realmente siento. O 51. Quizás. Yo también les estoy agradecido a todos ustedes. Solo gracias a ustedes la fundación puede seguir adelante en la oscuridad. O 51. Siempre hay que quemarse para iluminar el camino. Pero muy pocos están dispuestos a hacerlo. Como siempre dice la fundación. O 51. Saludos a los que marchan hacia la muerte. Saguru Akuba. El que marchó hacia la muerte te saluda. Después de una cuidadosa deliberación, la fundación decidió permitir a Saguru Akuba la custodia total del rubí del alma. SCP-963. La Fuerza de Tarea Móvil Destino Manifiesto fue disuelta. El excomandante fue reasignado como investigador especial de clase A para la Fundación SCP. Se le concedió la autorización de seguridad de nivel 4. Y se le encargó investigar las propiedades anómalas del rubí del alma y los experimentos de transferencia de conciencia. Capítulo 284. Necesito un poco de descanso. Lo que seguía era un mensaje del autor, así que nos lo saltaremos. Capítulo 285. Otro día más de persecución al lagarto inmortal. Oh muerte. SCP-2935. Fue completamente sellado. La información relativa a este proyecto fue degradada del nivel de autorización de seguridad 5 al nivel 4. Además se aprobó un experimento interactivo. En el sitio 17 de Chiba de la Fundación SCP, en la capa de contención pesada, dentro de una de las cámaras de contención. Se estaba reproduciendo un vídeo grabado desde el interior de O Muerte. SCP-2935. Dentro de la cámara de contención, un lagarto enorme yacía tendido en el suelo, con 6 ojos fijos en el investigador. Sí, esta era la sala de contención del lagarto inmortal. SCP-682. Inicialmente, el lagarto inmortal mostró una fuerte hostilidad hacia el destino manifiesto MTF que apareció en el vídeo. Tal como lo hace con todos los humanos. Arañó las paredes de la cámara y expresó su deseo de comerse al investigador. Sin embargo, a medida que avanzaba la grabación, la abominación eterna observó el vídeo con más atención. Los investigadores observaron que la criatura claramente comenzó a agitarse e inquietarse. Su inquietud aumentaba cuanto más miraba. Finalmente exigió saber dónde se había grabado el vídeo. Cuando los investigadores mencionaron O Muerte, SCP-2935. La abominación eterna emitió un sonido descrito por los investigadores como un chirrido infantil. Luego, cuando el cuerpo de otra abominación eterna, descubierto dentro de SCP-2935-22, fue mostrado en las imágenes. SCP-682 comenzó a emitir un rugido fuerte y agudo. También empezó a agitarse y arañar violentamente su propia capa exterior. Este ruido continuó durante varias horas. Durante este tiempo, SCP-682 exigió enérgicamente: libéralo antes de que lo mate yo mismo. Después de varias horas este comportamiento finalmente cesó. SCP-682 interrogó al personal de la fundación. ¿Qué demonios pasó dentro de O Muerte? SCP-2935. Al ser informado de que el destino manifiesto MTF se había sellado dentro de O Muerte. Y había detonado una ojiva nuclear táctica. SCP-682 finalmente se calmó. Y emitió el siguiente comunicado. Mi más sincero agradecimiento a ellos. Cuando un investigador sugirió arrojar a SCP-682 a la muerte. SCP-2935. La abominación eterna se enfureció. Intentó romper la contención, destrozar la cámara y devorar al investigador. Ese investigador, parado justo afuera de la celda de contención, levantó el dedo medio hacia SCP-682. Y gritó: uno contra uno yo. Esto enfureció completamente a SCP-682. Hizo una abolladura de 30 centímetros de profundidad en el muro de contención. Sin embargo, debido a una prolongada falta de ingesta orgánica, su estado evolutivo se debilitó y no logró romper la contención. De alguna manera, el investigador conseguir un dispositivo largo con forma de varilla capaz de emitir descargas eléctricas.
Sinceramente, la cosa parecía sospechosamente un poste para atrapar perros. Luego, el investigador abrió la primera puerta de contención de la cámara de SCP-682. Y procedió a entrar a la habitación de SCP-682. Golpeó el vientre a SCP-682 con la picana eléctrica. Como era de esperar, fue devorado por SCP-682. El director del sitio, 17, se apresuró a llegar al lugar. Tras una investigación se reveló la identidad del investigador. Era Suguru Akuda, un investigador especial de clase A de la Fundación SCP. Este experimento interactivo fue, de hecho, un experimento de terminación. El objetivo: utilizar el rubí del alma, SCP-963, para realizar un intento de terminación interactivo en SCP-682. Y antes del experimento, el investigador Suguru había construido la picana eléctrica y declaró: con esto, lo voy a cabrear mucho. Creo que funcionará. Incluso hizo una apuesta con otros miembros de la fundación. Las probabilidades eran las siguientes. 2, 1. La terminación falla, no sucede nada. 5, 1. Suguru es devorado y SCP-682 rompe la contención y se descontrola. Nota: si durante el ataque, el molesto director Kaito Kuroba también es derrotado, las probabilidades se duplican. 10, 1. Suguru se queda atrapado dentro de SCP-682 y no puede salir. 20, 1. Colapso total. Por razones desconocidas, todos en el sitio se transforman en Naruto. Y así comenzó el experimento de terminación. SCP-682 consumió completamente al investigador Suguru, incluido el rubí del alma. Este intento de terminación duró casi una semana. Durante las primeras 36 horas, SCP-682 estuvo en un sueño profundo. Ninguna interferencia externa tuvo efecto alguno. Después de eso, SCP-682 comenzó a desarrollar garras enormes. El material de las garras no se parecía a nada visto antes. Se abrió camino para salir de la cámara de contención, causando una importante brecha de contención. Increíblemente, SCP-682 solo dañó a un director del sitio. Luego, obedientemente, se dejó llevar de regreso a una nueva cámara de contención. Después de eso, SCP-682 estuvo caminando sin parar en su cámara durante 24 horas. Luego volvió a caer en un sueño profundo. 10 horas después, el rubí del alma, SCP-963, fue expulsado de la frente a SCP-682. Un equipo de contención recuperó el rubí del alma. Luego lo colocaron sobre un monochato de color dorado. Después de un largo coma, el investigador Suguru despertó una vez más. Luego, el director del sitio, Kaito Kuroba, tuvo un combate amistoso con el revivido Suguru. Fue hasta que O5-1, el presidente de la fundación, llegó personalmente que esta farsa finalmente llegó a su fin. Al observar el desorden que había por todo el lugar, Naruto estaba perdido. ¿Alguien puede explicarme qué diablos acaba de pasar? Naruto preguntó apretando los dientes. El director Kaito señaló al mono dorado que estaba cerca. Señor presidente, es él. Este tipo está ajustando cuentas. El mono que llevaba el rubí del alma hablaba en lenguaje humano. No, este fue un experimento interactivo estándar de eliminación de SCP-682. Se ha hecho muchas veces. El fallo de contención fue solo un accidente desafortunado que nadie quería. No tuvo nada que ver con rencores personales. El director Kaito apretó los dientes. ¿Crees que soy tonto? SCP-682 se escapó y solo me persiguió. No fue casualidad. Suguru, en su cuerpo de mono, extendió sus manos. Dado su diminuto cuerpo simiesco, el gesto era especialmente exasperante. Los experimentos interactivos suelen tener resultados impredecibles. Los resultados extraños no significan nada. Al ver a los dos a punto de empezar a discutir de nuevo, Naruto se interpuso rápidamente entre el hombre y el mono, levantando las manos y sintiendo palpitaciones en las sienes. Estos dos ni siquiera tenían un rencor profundo. Fue precisamente eso, antes de incorporarse a la fundación. Kaito Kuroba fue un famoso ladrón fantasma en Japón, famoso en todo el mundo por sus robos de gran repercusión.
usando el alias Kaito Kid. Isaguro, que había estudiado en el extranjero en París, era un auténtico detective estrella. Incluso lo habían contratado para enfrentarse a Kaito. Sus encuentros anteriores habían terminado en victorias y derrotas mixtas. Así que, como era natural, se formó cierta mala sangre. Desde que se unieron a la fundación, nunca se llevaron bien. Más importante aún. Haruto miró a Saguru, ahora en el cuerpo de un mando dorado. Desde el incidente de Odeat, donde Saguru se unió al rubí del alma. Se sentía como si se hubiera dejado llevar por completo. Haruto lo recordó vagamente. El viejo Saguru había sido sereno, inteligente y emocionalmente estable. Ahora. Su inteligencia y su inteligencia emocional seguían siendo excelentes, pero esa serenidad no la encontraba por ningún lado. Y Haruto demostró que tenía razón. En los días siguientes, se vio obligado a redactar personalmente una larga lista de cosas que a Saguru no se le permite hacer. El documento era absurdamente largo. Los ejemplos incluyen: a Saguru no se le permite decirle a los nuevos investigadores de la fundación que se puede domesticar a SCP-682 con un periódico y frotarle la barriga. A Saguru no se le permite usar la carne de regeneración infinita de SCP-682 como una máquina de hamburguesas sin fin. A Saguru no se le permite convencer a Nana de jugar al escondite con SCP-173. Maní. A Saguru no se le permite convencer al personal nuevo para que participe en un concurso de miradas amistoso. Con SCP-096, el tímido. A Saguru no se le permite convencer a la clase D de toser frente a SCP-049. El doctor de la plaga. A Saguru se le prohíbe participar en los experimentos de SCP-239, la pequeña bruja, y proporcionar cualquier libro de Harry Potter. A Saguru no se le permite hacerlo. Y la lista continúa. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.